¿cómo fue eso? Porque su padre era el gerente del Music Hall Pompeya. Y cuando a alguien se le ocurrió poner una bomba en el Music Hall Pompeya, dice Luis Permanyer que la bomba del Pompeya es la bomba del Liceo de los pobres. Pues cuando alguien puso una bomba, naturalmente todos los periodistas de los periódicos se lanzaron al Music Hall Pompeya para hablar con quién, con el gerente, que era el que había sido testigo de los hechos. Bueno, pues era el padre de mi tío Chinchín. Y entonces yo me encargué de ir a la hemeroteca, de conseguir los periódicos, y la primera plana de los periódicos saqué fotocopia, se la regalé, él echó unas lagrimitas, y realmente comprobamos que don Crescencio Ramos era gerente del Music Hall Pompeya, y ahí fue cuando yo tuve noticia de lo que había ocurrido. Y luego, por si fuera poco, pues fue mi tío Chinchín el que publicó, bueno, el que escribió, que nunca publicó, sus memorias, las memorias de un bandoneón, que han servido de base para la última parte del libro.